Hokuto no Ken, el clásico que definió el anime, regresa 40 años después, con un remake completamente nuevo en CGI. Anime Breaking News. En 1984, cuando el anime era todavía un fenómeno marginalmente conocido en Occidente, cuando la mayoría de la población latinoamericana ni sabía que el anime existía, una serie llegó a las pantallas que cambiaría para siempre la percepción global de lo que el anime podía ser. Hokuto no Ken. Fist of the North Star, un anime sobre un hombre llamado Kenshiro que deambula por un páramo nuclear post-apocalíptico, golpeando cabezas hasta que explotan, protegiendo a los débiles de matones absurdos, inspirando a huérfanos con su presencia solitaria. Fue ridículo, fue absurdo, fue completamente glorioso. Y durante 4 décadas, ese anime ha permanecido en la memoria colectiva de cualquiera que alguna vez se consideró a sí mismo un fan de anime. Hoy, 10 de junio de 2026, durante la emisión actual del nuevo anime de Hokuto no Ken, la franquicia anunció el casting oficial de Kazuya Ichijo en el papel de Fang Father, el líder del clan Fang, un antagonista del arco que está siendo transmitido ahora mismo. Y con esa noticia, la comunidad global fue recordada de algo que algunos habían olvidado. Hokuto no Ken no es solo una franquicia clásica, es la franquicia clásica, el anime que definió una generación. Y ese anime ha regresado. Para entender por qué esta noticia tiene el peso que tiene, hay que retroceder 40 años. En 1984, Toei Animation lanzó una adaptación de televisión del manga de Buronson y Tetsuo Hara, llamado Hokuto no Ken, que había comenzado su serialización solo un año antes en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. El manga era violento, el manga era absurdo. El manga estaba obsesionado con destruir cabezas y demostrar que la violencia nunca resolvía nada, pero aún así, mostraba a hombres fuertes destruyendo a otros hombres de maneras cada vez más ridículas. El anime adoptó eso y lo amplificó. 109 episodios de pura destrucción, 109 episodios de efectos de sonido explosivos, de cabezas explotando, de Kenshiro caminando solo hacia el horizonte. Fue un éxito inmediato, fue legendario. Y cuando terminó en 1987, cuando la secuela terminó en 1988, la comunidad de anime sabía que había presenciado algo que no volvería a existir de la misma manera. Hokuto no Ken significó diferentes cosas para diferentes generaciones. Para los fans de los años 80, fue la confirmación de que el anime podía ser violento, adulto, nihilista, y aún así profundamente hermoso. Para los fans de los años 90 que lo redescubrieron a través de rebroadcasts y compilaciones, fue introducción a la idea de que el anime tenía historia, que había clásicos, que algunos animes simplemente eran mejores que otros. Para los fans de los 2000 que lo conocieron a través de doblajes latinoamericanos, fue la primera evidencia de que el anime era más que Pokémon y Dragon Ball. Era arte, era violencia narrativa, era filosofía disfrazada de cabezas explotando, y durante 40 años, esa reputación perseveró. Entonces llegó 2026, 40 años después del debut original, 40 años después de que Kenshiro caminara por primera vez en la pantalla. 40 años es un aniversario que la industria del anime no ignora. Es una oportunidad, es un momento, es justificación para regresar a una franquicia, reimaginarla, recontarla, demostrarle al mundo moderno por qué. Esa franquicia mató a una generación de fans en los años 80. En abril de 2026, el nuevo Hokuto no Ken debutó. No fue un remaster del anime original, no fue una compilación, fue un remake completamente nuevo, una adaptación fresca del manga original de Buronson y Tetsuo Hara, producido por TMS Entertainment bajo la dirección de Hiroshi Maeda, el mismo hombre que dirigió la fotografía de Hellsing Ultimate, uno de los animes más violentos y visualmente impactantes de la historia. Lo que hace único al nuevo Hokuto no Ken es su medio. Es un anime CGI, no es animación tradicional dibujada a mano, es 3 dimensiones, es digital, es moderno. Y para una franquicia que fue construida alrededor de explosiones de cabeza absurdas, alrededor de efectos de sonido brutales, alrededor de la presentación visual de la violencia de maneras que ningún otro anime antes había intentado, el CGI es tanto una bendición como una maldición. Permite una precisión que la animación dibujada a mano jamás podría alcanzar. Permite que cada explosión sea exactamente tan absurda como el creador intenta, pero también introduce rigidez. Introduce la cualidad que los críticos han descrito como facial animations que hacen que cada personaje parezca un maniquí de madera cuando intenta emocionar. Es un compromiso, es una decisión artística. Es lo que TMS Entertainment creyó que era la mejor manera de contar esta historia en 2026. El nuevo Hokuto no Ken que está siendo transmitido ahora mismo ya ha llegado al episodio 12. Ya ha pasado 2 meses en emisión. Ya ha demostrado que la comunidad de anime global, incluso después de 40 años, todavía quiere ver a Kenshiro. Todavía quiere ver cabezas explotando. Todavía quiere ver la violencia absurda que define la franquicia. El anuncio de hoy, que Kazuya Ichijo está voizando a Fang Father en este episodio 12 que está siendo transmitido este fin de semana, es una confirmación de que el proyecto está siendo tratado con seriedad. Kazuya Ichijo es un seiyū aclamado. No es un rol menor. No es una voz de fondo. Es un personaje antagonista, un rival, un obstáculo en el camino de Kenshiro. El hecho de que hayan contratado a alguien de la calibre de Kazuya Ichijo para este papel es un mensaje de que TMS Entertainment, que Hiroshi Maeda,
entienden lo que Hokuto no Ken significa. La producción del nuevo Hokuto no Ken ha sido una historia de precisión y ambición. El manga original fue serializado de 1983 a 1988 en Weekly Shonen Jump. Tuvo 245 capítulos, tuvo arcos, tuvo profundidad, tuvo historias que el anime original de 1984, con sus limitaciones de presupuesto y cronograma, no pudo adaptar completamente. El nuevo anime, con la tecnología moderna, con el presupuesto de TMS Entertainment, con la visión de Hiroshi Maeda, está intentando ser una adaptación más fiel. Está intentando capturar no solo la violencia, sino la filosofía detrás de la violencia. La idea de que la fortaleza física es inútil sin comprensión del espíritu. La idea de que Kenshiro no es simplemente un hombre que destruye enemigos. Es un hombre que intenta vivir de acuerdo a los principios del Hokuto Shinken, un arte marcial que prioriza la preservación de vidas sobre su destrucción. Eso es lo que el nuevo anime está intentando transmitir. Lo que nadie está hablando directamente es lo que este aniversario significa para la edad actual del anime. Hokuto no Ken fue hecho en 1984 cuando la industria del anime era completamente diferente, cuando los presupuestos eran menores, cuando la tecnología era más limitada, cuando los estudios estaban encontrando su identidad. Un remake, 40 años después, en 2026, con tecnología CGI moderna, es una declaración. Es una declaración de que Hokuto no Ken permanece relevante, que incluso después de 40 años, la historia de Kenshiro caminando por el desierto, golpeando monstruos, inspirando huérfanos, sigue siendo potente, sigue siendo importante, sigue siendo la clase de historia que vale la pena contar nuevamente. La comunidad latinoamericana de Hokuto no Ken es una comunidad de nostalgia pura. Generaciones de latinoamericanos crecieron con el anime original doblado al español. Generaciones reconocen instantáneamente la palabra Hokuto. Generaciones pueden reproducir de memoria el opening theme del anime original de 1984. El nuevo anime, transmitido en Amazon Prime Video, está permitiendo que esa comunidad regrese a la franquicia como adultos. Está permitiendo que vean la historia a través de ojos que entienden más profundamente la violencia, la filosofía, la tragedia que define a Hokuto no Ken. Y está permitiendo que nuevas generaciones descubran por qué sus padres, sus hermanos mayores, sus abuelos, se obsesionaban con un anime sobre un hombre golpeando cabezas en el desierto. Para la comunidad global, el nuevo Hokuto no Ken es una celebración de una franquicia que literalmente ayudó a definir lo que el anime podía ser. Fue parte de la ola que enseñó al mundo que el anime no era solo entretenimiento para niños. Fue parte de la ola que demostró que el anime podía ser brutal, filosofía, narrativa, todo simultáneamente. Fue parte de la ola que construyó el cimiento sobre el cual se levanta toda la industria moderna del anime. 40 años después, ese cimiento continúa soportando el peso. Y el hecho de que TMS Entertainment creyera que valía la pena contar la historia nuevamente, con nueva tecnología, con nueva ambición, es un reconocimiento de eso. Dale like si Hokuto no Ken fue tu primer verdadero contacto con un anime violento y adulto. Si Kenshiro caminando hacia el horizonte cambió tu percepción de lo que el arte podía ser. Comparte este video con alguien que necesita recordar por qué hace 40 años un anime sobre cabezas explotando fue considerado una obra maestra de la narrativa visual. Y suscríbete al canal para la cobertura continua de Hokuto no Ken, Fist of the North Star, mientras la serie continúa su emisión en Amazon Prime Video. Anime Breaking News.